¿Estamos ya, María José? Sí. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Soy Joaquín Borrás, presidente de la Fundación Edad y Vida, que como me imagino que sabéis, pues tiene en resumen la misión de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Retomamos una vez más la serie de seminarios virtuales que hemos venido realizando desde el inicio de la pandemia, que están relacionadas pues, con la asistencia y cuidado a las personas mayores y especialmente pues, en estos momentos que han tenido pues, un efecto más importante sobre estas, la pandemia, ¿no? Esta vez vamos a hablar de uno de los aspectos más significativos que probablemente está relacionado con todos los demás, que es el del bolsillo. Vamos a hacer un análisis de la situación económica actual y de la evolución futura con especial enfoque en las pensiones. Yo en broma intento hacer una frase, que yo ya me acerco a la edad de jubilación, que resuma un poco lo que vamos a hacer. Entonces, la frase es la siguiente. Yo cuando sea mayor quiero mantener mi nivel de vida. ¿Será esto posible? Sabemos que la tasa de sustitución de pensiones por salarios pues va evolucionando hacia peor, y entonces la gran pregunta es ¿cómo podemos arreglarlo? Vamos a ser más o menos más de unos 200 asistentes. Hay 230 y pico personas apuntadas, 15 medios. Vamos a hacer una primera presentación de nuestro invitado especial, Óscar Arte, y después habrá una serie de panelistas que los estáis creo viendo en pantalla, que van a hacerle preguntas al presentador principal, a Óscar Arte, y al final, pues si queréis, los que queráis podéis hacer preguntas en el apartado Zoom que pone preguntas y respuestas o comentarios, que son dos cosas diferentes, en el chat. Y el equipo de Edad y Vida pues las trasladará después a los ponentes. Debemos acabar más o menos entre las 12:30 y 12:45, y por lo tanto una hora y cuarto. Presento a don Óscar Arte. Es director general de Economía y Estadística. Es miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, además de alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Tengo un currículum así de largo, y estaría un cuarto de hora, que creo que en Internet lo podéis consultar cualquiera, pero pensar que estamos en una posición privilegiada de tener a Óscar con nosotros, pues ha sido una persona, y es, vaya, una persona que tiene y ha tenido cargos en el Banco de España, en el Gobierno, en la Comisión Nacional de Valores, en varias de las instituciones más importantes europeas, ¿no? Y por tanto, pues nos puede aportar un conocimiento no solo de nuestro país, sino de los demás del conjunto de la Unión Europea sobre este tema. Es doctor en Economía por la London School of Economics, doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad de Burgos y máster en Economía por el University College de London. Sin más, os dejo con Óscar. Gracias por acompañarnos, Óscar, y adelante cuando quieras. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Es un placer y un privilegio poder compartir reflexiones sobre estos temas de interés para tantas y tantas personas estos días. Bueno, en un entorno tan favorecedor de este tipo de discusión y de intercambio de pareceres como es la Fundación Edad y Vida. Así que es un verdadero placer para mí el poder pues, departir con todos vosotros cuál es nuestra visión fundamentalmente sobre el sistema público de pensiones y también sus retos. Tenía una presentación que no sé si veis en pantalla. ¿Se ve? Ahora. En esta presentación, como digo, bueno, me centraré fundamentalmente en hablar de cuáles son los principales retos de nuestro sistema público de pensiones y también esbozaré algunas de las posibles vías para una eventual reforma, desglosando sus ventajas, sus inconvenientes. Ya sabéis que el Banco de España no tiene como tal una visión acerca de qué debe hacerse. Sí tenemos una visión
más o menos elaborada de las distintas alternativas que hay encima de la mesa y, bueno, pues, y un cierto análisis acerca de sus pros y de sus cons, ¿no? Pero antes de entrar en el tema particular del sistema de pensiones, sí que me gustaría, si podemos pasar a la primera, es efectivamente, gracias. Me gustaría esbozar un poco cuál es la visión del Banco de España acerca de la situación actual de la economía española y qué cabe esperar para los próximos trimestres y años, aprovechando básicamente que la semana pasada presentamos una actualización de nuestras previsiones macroeconómicas para el horizonte 2020-2022, ¿no? Y que creo que es importante entender muy bien y tener muy presente el entorno macrofinanciero en el que está teniendo lugar la discusión de esta ronda de la Comisión de Toledo, porque, bueno, huelga decir que la crisis está afectando de manera muy significativa a la macroeconomía, a las principales variables macro, y lo va a seguir haciendo todavía durante algún tiempo, ¿no? Entrando en algún detalle adicional, si podemos pasarla en la página siguiente. La siguiente, bueno, no voy a entrar en demasiados detalles, pero bueno, básicamente lo que estamos teniendo en mente ahora mismo en torno a la evolución macro de la economía española es que este año 2020 se va a producir con absoluta seguridad una contracción muy severa de la actividad económica como consecuencia de la pandemia y de las medidas que fue necesario introducir durante los primeros compases de la enfermedad. Con lo cual, bueno, después de la caída tan acusada del segundo trimestre, que se unió a la del primer trimestre, pues básicamente el año va a cerrar en cifras de retroceso del PIB, que, bueno, no admiten comparación, yo creo, con cualquiera de los datos o de las recesiones que hemos tenido en las últimas décadas. Preveemos, y lo estamos viendo, una cierta recuperación gradual a lo largo de este tercer trimestre, que no obstante en las últimas semanas pues, podría haber perdido una cierta intensidad en un contexto de nuevos rebrotes de la enfermedad. Las previsiones que voy a resumir muy brevemente a continuación están rodeadas, como se pueden imaginar, de un elevadísimo grado de incertidumbre y, bueno, pues para tratar de reflejar esa incertidumbre hemos considerado apropiado, como venimos haciendo básicamente desde el comienzo de la crisis, de presentar estas previsiones en forma de distintos escenarios, ¿no? En particular hemos esbozado dos escenarios alternativos para la evolución de la actividad, que básicamente se diferencian entre sí, acerca de los supuestos sobre cómo puede evolucionar la propia enfermedad. Un primer escenario donde la enfermedad, digamos, daría lugar a nuevos rebrotes que podrían ser controlados sin la necesidad de introducir medidas demasiado distorsionadoras para la marcha de la economía, y un segundo escenario donde, bueno, pues esos rebrotes serían de mayor intensidad, de mayor amplitud y por consiguiente motivarían la introducción de medidas que pues tendrían un efecto contractivo directo más significativo sobre la actividad económica. En cualquiera de los dos escenarios, la caída del PIB en el 2020 va a ser bastante acusada. Y, bueno, la recuperación posterior va a ser en cualquier caso bastante incompleta, ¿no? De tal manera que incluso a finales de 2022 no habríamos recuperado, incluso en el escenario menos negativo, el nivel de PIB que teníamos antes del inicio de la pandemia, ¿no? Y, bueno, como se pueden imaginar, consideramos distintos elementos de riesgo en torno a estos escenarios, muchos de ellos ligados con la propia evolución de la epidemia. Hay mucha incertidumbre acerca de cuándo vamos a poder disponer de un tratamiento médico eficaz que pueda ser distribuido de manera generalizada entre la población. Y, bueno, pues también hay otros elementos de riesgo, en este caso procedentes del entorno exterior, que pueden dar lugar a escenarios incluso algo más negativos que los que postulamos en este ejercicio, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la evolución poco afortunada de momento y poco esperanzadora que están teniendo las negociaciones con el Reino Unido para culminar el Brexit y el posible tensionamiento o nuevos tensionamientos en el capítulo de enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Estos factores podrían añadir más presión a la que ya genera per se la propia epidemia. Si pasamos de página, aquí resumo básicamente las principales magnitudes macro de estos dos escenarios que presentamos hace unos días, de septiembre de 2020, que ven en las dos primeras columnas sombreadas y que comparan con el que teníamos con
que ahora mismo nos parecería más cercano de los que proyectábamos hace 3 meses en junio. Bueno, el escenario 1, que es digamos, el menos negativo, el PIB caería este año por encima del 10%, un 10,5%, y se recuperaría con cierta intensidad en 2021 a una tasa superior al 7%. En el escenario 2, en el que la pandemia evoluciona de una manera algo más adversa, la caída en la segunda, en el conjunto del año, sería más intensa, hasta el 12,6%. Y el año 2021 se crecería a una tasa menor del 4,1%, fundamentalmente como consecuencia del peor cierre de la actividad en el año 2020. Estos escenarios, bueno, como digo, comparado con el que teníamos, con uno de los dos que teníamos en junio, que llamamos de recuperación gradual, que pronosticaba una caída del 11,6% en el conjunto del año, pues bueno, ese 11,6% caería dentro de este intervalo que dibujamos ahora, entre el 10,5 y el 12,6%, pero es verdad que aquel escenario de junio planteaba una mejor segunda mitad de este año que la que estamos viendo ahora y de la que estamos incorporando en los dos nuevos escenarios, ¿no? Con lo cual, el hecho de que esta segunda mitad del tercer trimestre y previsiblemente el cuarto trimestre vayan a ser algo más flojos de lo que pronosticábamos en junio, hace que el año 2021 arranque desde una posición de PIB más bajo y, por consiguiente, como se puede apreciar ahí, las cifras de crecimiento para el próximo año pues las hemos revisado de un modo importante a la baja, ¿no? Este deterioro macro va a tener una traslación importante en algunas de las principales macromagnitudes, desde luego la tasa de paro, que se puede ir a niveles próximos, incluso superar el 20% en los próximos años, en el escenario más adverso. Va a tener implicaciones muy fuertes en el déficit público. En cualquiera de los dos escenarios estamos hablando de que el déficit público este año se nos va a ir por encima del 10%. Y llevará todavía varios años reconducir estas cifras de déficit a cotas más bajas, ¿no? Y esto va a tener, lógicamente, su reflejo en la deuda pública, ¿no? Por un lado, esa evolución del PIB muy adversa este año, junto con ese incremento tan potente del déficit, pues va a suponer un salto muy sustancial en el nivel de endeudamiento público, ¿no? Cerramos el año 19 con una deuda pública de aproximadamente el 95% del PIB. Y este año, dependiendo de los escenarios, podemos terminar el año con cifras entre el 116 y el 120%, ¿no? Y además, cabe esperar que esos altos niveles de endeudamiento público pues vayan a estar con nosotros todavía durante un tiempo potencialmente prolongado. Si pasamos a la siguiente página, bueno, esboza un poquito la visión del corto plazo que tenemos en el panel de la izquierda. Bueno, básicamente, como decía antes, pronosticamos un repunte de la actividad en el tercer trimestre. En el escenario más benigno, digamos, podríamos crecer a una tasa intertrimestral pues en el entorno del 16,6%. En el escenario menos favorable podría ser del 13%. Son cifras que sobre el papel nos pueden parecer muy altas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que partimos de un segundo trimestre que fue absolutamente devastador para la actividad económica, ¿no? Cuando se contrajo un 18,5% con respecto al primer trimestre del año, ¿no? Con lo cual, estas cifras del 16, del 13%, si llegaran a materializarse finalmente, pues permitirían recuperar poco más o menos la mitad de lo que perdimos durante los dos primeros trimestres del año, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos hablando de una recuperación todavía tremendamente incompleta, muy desigual por sectores. Hay sectores que, como sabemos, están teniendo dificultades especiales e incluso, como decía antes, a medio plazo, si nos fijamos en el panel de la derecha, el nivel de PIB en cualquiera de los dos escenarios estaría claramente por debajo del nivel previo al de la pandemia, ¿no? En unos 2 puntos porcentuales en el escenario 1, el menos adverso, y en unos 6 puntos porcentuales por debajo del cierre del 19 en el escenario más adverso, sin descartar, como decía antes, posibles nuevos elementos de riesgo, ¿no? Si pasamos a la siguiente página, bueno, ahí ven un poco la evolución gráfica de las cuentas públicas y de la deuda de las administraciones públicas, que, como digo, bueno, pues va a sufrir un deterioro muy significativo, ¿no? Es normal que sea así, es deseable que sea así, es necesario mantener estas medidas de estímulo articuladas a varios niveles por las distintas autoridades, mientras la recuperación no esté suficientemente afianzada, ¿no? Lo decía el otro día el gobernador, que es necesario mantener este tipo de medidas, como digo,
hasta que realmente podamos estar mínimamente seguros de que estamos en una senda de recuperación lo suficientemente sólida, ¿no? En todo caso, el deterioro de las cuentas públicas es muy significativo y bueno, esto va a requerir de la puesta en marcha de un programa de consolidación fiscal, no ahora, pero sí cuando la recuperación esté suficientemente asegurada, ¿no? Bueno, entrando ya en tema del sistema público de pensiones y pasamos a la página 9 de las diapositivas. Bueno, no descubro nada nuevo si señalo que el sistema público de pensiones español se enfrenta a retos muy importantes, tanto a corto como a medio como a largo plazo, ¿no? El año pasado la Seguridad Social presentó un déficit conjunto del 1,3% del PIB, que contrasta con los superávits recurrentes que registraba el sistema antes de la crisis iniciada en 2007-2008. ¿Qué hay detrás de este aumento? Pues hay varios factores que desglosaré en la siguiente transparencia, pero bueno, hay un factor que creo que, sobre todo a medio y largo plazo, es el más relevante, que es el demográfico, ¿no? El aumento de la tasa de dependencia, es decir, la proporción entre personas mayores de 65 años en comparación con personas en edad de trabajar, pues va a continuar presionando al alza el gasto en pensiones durante las próximas décadas, ¿no? Como resultado de un desarrollo que es absolutamente positivo y bienvenido, que es el incremento de la esperanza de vida, ¿no? Que estamos disfrutando y que seguimos y que hemos estado disfrutando durante muchas décadas, al cual se le va a añadir un factor puntual pero muy importante y bueno, relativamente persistente, ¿no? Que es la entrada en jubilación de la generación de los baby boomers, ¿no? Estos desafíos, que no son en absoluto novedosos, ya motivaron la introducción de sendas reformas en los años 11 y 13, por gobiernos, por cierto, de distinto color, que supusieron en ambos casos un avance sustancial para garantizar la solidez financiera intertemporal del sistema público de pensiones, ¿no? No obstante, recientemente, en los últimos años, se ha suspendido la aplicación de los dos principales elementos de la reforma de 2013, el índice de revalorización, que ya se puso en suspenso, creo recordar, en el año 2018, y el factor de sostenibilidad, que se ha puesto en suspenso hasta el año 2023. Y bueno, la desactivación de estas importantes palancas pues hacen necesario posiblemente introducir o discutir al menos la introducción de nuevas medidas que refuercen esa solidez financiera, esa viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, ¿no? Y además yo creo un elemento importante, ¿no? de lo que ha sucedido con la reforma de 2013, y es que, bueno, pues básicamente el hecho de que haya contado con grandes respaldos políticos para suspender alguno de sus principales elementos, yo creo que constata la necesidad de que logremos acuerdos amplios por parte de los representantes políticos que otorguen estabilidad al sistema, ¿no? Y que garanticen la viabilidad no solo financiera, por supuesto, pero también social del sistema, ¿no? Para evitar situaciones como la que digo que hemos vivido en los últimos tiempos, donde después de aprobar una reforma hace tan solo 7 años, pues 5 años después comenzamos a desactivar algunos de sus principales elementos. Si vamos a la página siguiente, bueno, aquí se aprecia de manera muy nítida en el gráfico de la izquierda la evolución de las cotizaciones, es decir, del grueso de los ingresos al sistema, y la evolución del gasto, que es la línea roja, ¿no? Y aquí hay una evolución que creo que es absolutamente incontestable, ¿no? Los ingresos, las cotizaciones han mantenido un peso en el PIB relativamente estable en los últimos años. Sí se percibió un retroceso, lógicamente, como consecuencia de la crisis de 2008. Posteriormente recuperaron su vigor, pero lo que realmente llama la atención ahí y explica el grueso del nuevo déficit de la seguridad social es el aumento muy importante y sostenido del gasto en pensiones contributivas, ¿no? Que habrían pasado desde niveles del 7% en 2007 a rozar el 11%, el 10,3%, perdón, en 2019. ¿Qué hay detrás de este aumento tan importante en los últimos años del gasto en pensiones? En el gráfico de la derecha se aprecia cuáles son los factores que desde 2007 explican en mayor medida ese aumento del gasto en pensiones, ¿no? Y destacan dos fundamentalmente, ¿no?
que aparecen reflejados como la barra verde y la barra amarilla de la derecha de ese gráfico, ¿no? Por un lado, el aumento de la tasa de dependencia que se ha producido en los últimos 13-14 años, muy significativo. Y por otro lado, el aumento también muy significativo de la pensión media sobre el salario medio, que básicamente refleja el hecho de que las nuevas altas en jubilación presentan derechos de pensión relativamente elevados con respecto a la media de las pensiones preexistentes, ¿no? Lo cual básicamente es el reflejo natural de que buena parte de los baby boomers que empiezan ya a acceder a la jubilación lo hacen desde bases de cotización relativamente elevadas, ¿no? Y estos dos factores, la tasa de dependencia y el aumento de la pensión media sobre el salario medio, son factores, yo diría, de naturaleza absolutamente estructural. Es decir, van a estar con nosotros durante las próximas décadas, ¿no? En la página 11, básicamente aquí hay, como digo, para mí creo que para la inmensa mayoría de los analistas del sistema de pensiones, aquí el principal determinante de la evolución de corto, medio y largo plazo, sobre todo de medio y largo plazo, va a ser la demografía, ¿no? Pero desde luego el mercado de trabajo juega siempre un papel y puede jugar un papel a futuro de cara posiblemente a reforzar la viabilidad financiera del sistema público de pensiones, ¿no? Pero en todo caso, esas eventuales mejoras en el mercado de trabajo, que son absolutamente necesarias, no ya solo por las pensiones, sino porque por otras muchas razones de peso propio, si llegara a producirse una mejora sustancial de la tasa de empleo, su impacto en el gasto en pensiones sería todavía insuficiente para contrarrestar el impacto que va a tener el factor demográfico, ese aumento tan sensible que estamos viendo ya en la esperanza de vida y ese flujo de nuevos baby boomers al sistema de pensiones, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo para ilustrar un poco el papel importante, pero todavía insuficiente, que puede jugar el mercado de trabajo si conseguimos verdaderamente aumentar la tasa de empleo de la economía española, ¿no? Por ejemplo, en el caso que para mí es hiperambicioso de conseguir una tasa de empleo en nuestra economía del 80%, ahora mismo estamos hablando de tasas de empleo en el entorno del 60%. El 80% es muy, muy ambicioso, pero si consiguiéramos un 80% de tasa de empleo en 2050, este aumento del empleo reduciría el incremento en el gasto en pensiones que provoca el factor demográfico entre un 50 y algo más de un 70%. En un escenario, creo que también ambicioso, pero más realista, en el que la tasa de empleo en el año 2050 alcanzase el 70%, es decir, 10 puntos porcentuales más de lo que teníamos en 2019, esto serviría para compensar entre el 29% y el 42% del incremento en el gasto que produce la demografía, ¿no? Con lo cual, mejoremos el mercado de trabajo, por supuesto, por las pensiones y por otras muchas razones, pero posiblemente per se esas mejoras en el mercado de trabajo, esa utilización más intensiva del factor trabajo en nuestra economía, por sí mismo no parece que vaya a ser suficiente para contrarrestar el efecto demográfico sobre el gasto del sistema público de pensiones. Centrémonos entonces en la demografía. Y paso a la página siguiente, a la página 12. Las proyecciones disponibles sobre población dibujan trayectorias, en algunos casos muy distintas, como se puede apreciar en el gráfico de la izquierda, donde recojo las últimas proyecciones públicas de la AIREF y también las del Instituto Nacional de Estadística y las de Eurostat. Como ven, pues hay discrepancias sobre el volumen total de habitantes en España para las próximas décadas, con la AIREF quizá en el lado más optimista, el INE y Eurostat en un lado menos optimista. Pero lo que es importante es que, aunque el número de personas proyectadas sea muy distinta entre estas diferentes fuentes de proyecciones demográficas, lo verdaderamente relevante para analizar la situación financiera a largo plazo del sistema de pensiones es la tasa de dependencia, ¿eh? Y si se fijan, la tasa de dependencia, fijándonos en el panel de la derecha, que es compatible con estas distintas trayectorias de la población absoluta, son muy similares entre sí. Es decir,
Olvidémonos de las dos líneas extremas punteadas rojas, centrémonos en las otras tres, que son la tasa de dependencia para las previsiones de Eurostat, del INE y del escenario central de la AIREF, son llamativamente coincidentes, ¿no? Es decir, con independencia del número de españoles o habitantes en España que pensemos que vamos a tener en 2040 o 2050, podemos estar bastante confiados en que la tasa de dependencia, que insisto es el objeto más relevante desde el punto de vista demográfico para el sistema de pensiones, va a aumentar desde el 30% actual hasta niveles que posiblemente superen holgadamente el 50% en 2050. Es decir, nos vamos a mover de una relación de un mayor de 65 años por cada 3 personas en edad activa a una situación de una persona mayor de 65 años por 2 o incluso menos de 2 personas en edad de trabajar, ¿no? Y sobre esto último, insisto, la incertidumbre está bastante más acotada. ¿Cómo se traduce esto? Pasamos a la página 13. ¿Cómo se traduce esto en términos de su impacto en el gasto en pensiones? Pues bueno, asumiendo que el resto de factores, productividad, empleo, crecimiento, etcétera, se mantienen relativamente constantes, la evolución demográfica implicaría un aumento en el gasto de pensiones entre 3 puntos de PIB y algo más de 5 puntos de PIB en 2035 y entre 5,5 puntos de PIB y 10,6 puntos de PIB en 2050, de acuerdo al escenario mediano, dependiendo del escenario que cojamos de la IDEF, ¿no? Los números de impacto en el gasto más bajos se corresponden a algunos de los escenarios más optimistas de la IDEF, los números con mayor impacto en gasto se corresponden a escenarios con un menor dinamismo poblacional de la IDEF. Pero bueno, en todo caso estamos hablando de impactos en el gasto en pensiones procedentes de este factor demográfico que son de un orden de magnitud muy significativo, ¿no? Como decía antes, las reformas de 2011-2013 introdujeron elementos que supusieron un avance importante a la hora de reforzar la viabilidad financiera del sistema. 2011 introdujo un incremento en la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años y aumentó el periodo considerado para el cálculo de la base reguladora hasta los 37 años para poder acceder al 100% de la pensión. Y la reforma del 13 introdujo 2 nuevos elementos estructurales importantes. El factor de sostenibilidad, que vinculaba el importe inicial de las pensiones de jubilación con la evolución de la esperanza de vida, y el índice de revalorización del sistema, que proponía distintos tasas de aumento en la revisión anual de las pensiones que dependían de la situación estructural del sistema, con un incremento anual que no podía ser inferior al 0,25 ni superior a la variación del IPC más medio punto porcentual. Si pasamos a la página 15, bueno, el escenario en el panel de la izquierda se muestra cuál hubiera sido el impacto de las 2 reformas, la del 11 y la del 13, si hubiéramos mantenido esta última. Hubiera sido posible contener el gasto, estabilizar el gasto en pensiones en las próximas décadas. Eso sí, esa contención del gasto en pensiones en un entorno demográfico relativamente adverso, como el que describí antes, se conseguía básicamente reduciendo de manera muy apreciable el grado de generosidad del sistema de pensiones. Es decir, si hubiéramos aplicado conjuntamente la reforma del 11 y la del 13 en toda su extensión, pues hubiéramos visto una caída de la tasa de sustitución, es decir, de la relación entre la pensión y el salario muy sustancial, ¿no? Desde niveles próximos al 58% en 2016 hasta niveles próximos al 38% en 2050, ¿no? La suspensión, si pasamos a la página 16, la suspensión de la reforma del 18, estimamos que en lo que se refiere a vincular nuevamente las pensiones al IPC, pues va a tener un impacto relativamente considerable en la evolución del gasto en pensiones, ¿no? Que va a ser de aproximadamente 2 puntos de PIB en el año 2030 y, bueno, hay distintas estimaciones para 2050. Nosotros tenemos las nuestras, la IDEF tiene las suyas, el Fondo Monetario Internacional también ha realizado varios cálculos y en todos los casos estamos hablando de
aumentos en el gasto como consecuencia solamente de ligar las pensiones al IPC del entorno del 3-4 puntos porcentuales de PIB en el año 2050, ¿no? Es decir, supone un elemento de mayor exigencia de cara a la necesidad de allegar recursos suficientes al sistema como para garantizar esa solvencia financiera del mismo. En la página 17, bueno, ilustro de una manera creo que bastante visual el tipo de trade-off o de disyuntiva a la que uno se enfrenta cuando trata de ver el orden de magnitud de los ajustes que habría que acometer en dos de las principales dimensiones del sistema, ¿no? La tasa de beneficio, el nivel de generosidad, si se quiere, en el eje vertical de la izquierda, y el tipo efectivo de las contribuciones. Por supuesto, hay otros muchos elementos que se pueden ajustar, pero bueno, si pensamos en estos dos como elementos de primer nivel, pues básicamente lo que nos dice este gráfico es que hoy, con un tipo efectivo medio de en torno del 24% de las cotizaciones sociales, podemos mantener una tasa de beneficio pues, algo inferior al 50%, pero a futuro el trade-off en 2050 se va a volver bastante menos favorable. ¿Por qué? Pues básicamente por la evolución demográfica que mencionaba antes, ¿no? De tal manera que, simplificando un poco la situación, si queremos mantener la misma tasa de beneficio, nos tendríamos que ir a tipos efectivos sustancialmente superiores, del entorno del 36% del PIB en términos de cuotas de la seguridad social, o si queremos mantener el tipo efectivo, tendríamos que asumir un retroceso significativo en la tasa de beneficio. Existen otras muchas combinaciones, lógicamente, pero yo creo que este gráfico ilustra de una manera bastante transparente, bastante palmaria el tipo y la magnitud de las disyuntivas a las que nos enfrentamos para, digamos, posicionar nuestro sistema en una senda de absoluta, digamos, solidez financiera a medio y largo plazo. Algunos aspectos que me gustaría señalar que creo que son importantes de cara a una eventual reforma. Bueno, yo creo que el primero tiene que ver con el engarce que se tiene que producir entre la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad social, ¿no? Desde el banco hemos subrayado muchas veces que, digamos, el orden natural para pensar en esta cuestión es primero incorporar las preferencias sociales sobre el grado de suficiencia, el grado de generosidad del sistema público, y esto es algo que, lógicamente, solo pueden hacer nuestros representantes políticos, y a partir de ese momento, una vez que hayamos fijado ese grado de suficiencia y de generosidad, que en el fondo es una decisión de naturaleza social, sobre la que, por supuesto, el Banco de España no tiene absolutamente nada que decir ni que opinar, porque es algo que debe reflejar las preferencias sociales subyacentes. Una vez que se fije ese grado de suficiencia, es fundamental contar con mecanismos automáticos que garanticen el equilibrio financiero del sistema en cualquier circunstancia. Además, creo que es fundamental mantener el carácter contributivo del sistema, es decir, que haya una relación adecuada entre lo que un partícipe contribuye al sistema y lo que espera recibir del sistema. Y además, los partícipes deben de tener información muy clara sobre estos dos aspectos, es decir, sobre sus obligaciones y sobre sus derechos dentro del sistema, ¿no? Y además esa información debe ser lo suficientemente clara, detallada y oportuna como para poder planificar con suficiente anticipación sus decisiones clave de participación en el mercado de trabajo y de ahorro para la jubilación. Por supuesto, los eventuales ajustes que se introduzcan en el sistema deben conjugar de una manera equilibrada los intereses de las distintas generaciones, ¿no? De los beneficiarios actuales, pero también de los futuros, ¿no? Y finalmente, una idea que creo que es importante subrayar, sobre todo en el contexto macrofinanciero actual, ¿no? El sistema de pensiones es un elemento clave en el funcionamiento de cualquier economía, lo es, por supuesto, en el caso de la economía española, y tiene vínculos directos, seguramente bidireccionales, con otros elementos clave dentro de la economía, como es el mercado laboral o la capacidad de crecimiento del conjunto de la economía, ¿no? Y esta reflexión, obvia como es, yo creo que incide de manera muy poderosa en la coyuntura actual en la necesidad de marcar
la reforma de pensiones, esa eventual reforma de pensiones en la que está trabajando la Comisión del Pacto de Toledo, en una agenda ambiciosa de reformas estructurales que también afronte los principales retos de nuestra economía en esas otras áreas clave, ¿no? como son el mercado laboral o la necesaria mejora de nuestra capacidad de crecimiento potencial. Bien, paso al último bloque de la presentación, donde, como decía antes, esbozo algunas de las posibles alternativas que se han barajado y que posiblemente se están barajando para reforzar esa sostenibilidad del sistema. El ánimo aquí, como decía antes, no es señalar cuáles son las mejores alternativas o qué debe hacerse. No es el papel, entendemos, del Banco de España, pero en todo caso, bueno, es una colección relativamente amplia de esas alternativas. En algunos casos, detrás hay un trabajo bastante exhaustivo de documentación a nivel internacional de cómo han funcionado estos mecanismos en otras economías de nuestro entorno. Y bueno, pues lo que hacemos también con ello es subrayar cuáles son los potenciales beneficios que podemos obtener de alguna de estas medidas, pero al mismo tiempo también subrayar las potenciales limitaciones, ¿no? Un aspecto obvio que siempre se considera, yo creo, cada vez que se abre una nueva ronda del Pacto de Toledo para reforzar el sistema de pensiones, es ajustar la edad de jubilación. Esto es lo que se hizo, como decía antes, en el año 2011. El efecto de la reforma de 2011 en la edad efectiva de las jubilaciones todavía es relativamente limitado, como se aprecia en el gráfico de la izquierda, ¿no? La edad de jubilación con respecto a 2011 ha aumentado, pero lo ha hecho todavía de una manera relativamente moderada, ¿no? En estos momentos la edad efectiva se sitúa claramente por debajo de la edad legal en 64,5 años. Varios países de la UE han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida y además estamos hablando de un catálogo de países bastante diverso, ¿no? Por un lado tenemos países nórdicos como Dinamarca y Finlandia que ya han dado este paso, pero también países del sur como Italia y Portugal ya han introducido elementos que ligan esa edad de jubilación con la esperanza de vida, ¿no? Retrasar la edad de jubilación siempre se ha considerado un mecanismo relativamente potente en términos de equilibrar los gastos e ingresos dentro del sistema, ¿no? De hecho, la IREF estima que cada año de retraso en la edad efectiva de jubilación se reduce el gasto en pensiones pues entre 4 décimas y algo más de un punto porcentual del PIB en 2048. Es decir, es un elemento lógicamente de primer orden en cuanto a su potencia para moderar los gastos del sistema, ¿no? En la página 21 les muestro cuál es la evolución para un ejemplo correspondiente a un trabajador, a un cotizante con una carrera larga, cuál es la evolución de la pensión en función de la edad de jubilación y un objeto que para nosotros es particularmente informativo y relevante, que es el que aparece en el panel derecho, que es la tasa interna de retorno anual de este participante en el sistema público de pensiones, ¿no? Que, bueno, depende de la persona, de su carrera, de su nivel de cotización, etcétera. Este retorno varía. En el caso concreto de este ejemplo, que creemos que puede ser relativamente representativo para muchos partícipes del sistema público actual, pues las rentabilidades con independencia del momento de la jubilación estarían claramente por encima del 2% en términos anuales promedios. Y sí quisiera destacar que, como se aprecia en ese gráfico, los incentivos para retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años pues son muy débiles o prácticamente inexistentes. Es decir, tal y como está configurado ahora mismo el sistema, retrasar la edad de jubilación en términos del retorno adicional que cabe esperar de esa decisión, pues realmente no existe tal incentivo, ¿no? Mientras que sí se aprecia un incentivo para, digamos, alcanzar esos 65 años de edad. En este caso, en el caso de este ejemplo, ¿no? Pero sí que quiero subrayar que aparentemente el sistema tal y como está calibrado ahora mismo no ofrece demasiados incentivos para estar en el mercado laboral más allá de esos 65 años, ¿no? Otro de los elementos que está trayendo cierta discusión en los últimos tiempos y sobre el que también se incidió en la reforma de 2011 es la posible ampliación del periodo de cálculo para la determinación de la pensión. Alargar los años considerados para el cálculo de la base reguladora provocaría en general, ¿no? Esto puede variar según qué personas, pero en general provocaría una reducción de la pensión media, ¿eh?
por otro lado, también, digamos, reduciría la posibilidad de que perder el trabajo unos años antes de la jubilación tuviese un impacto desproporcionadamente grande en el cálculo de la pensión. Es decir, ampliar el periodo de cómputo de la base reguladora, en cierto modo, da una cierta garantía de estabilidad adicional a la hora de hacer el cálculo de la pensión, ¿no? Pero en general, esa ganancia, digamos, en certidumbre, esa reducción de los riesgos asociados a shocks personales en términos de empleo y demás, viene de la mano de una reducción de la pensión media, ¿no? Estas reducciones de la pensión media que se provocarían como consecuencia de aumentar el periodo de cómputo a toda la vida laboral, normalmente son más acusadas en los individuos con rentas altas, como se aprecia en el gráfico de la derecha. ¿Por qué? Porque son los individuos con rentas más altas son aquellos que en promedio disfrutan de periodos de crecimiento relativamente elevados de sus rentas, ¿no? durante la época de los 30 y tantos, 40 y tantos años, ¿no? Mientras que para los individuos con rentas más bajas, estas mejoras a lo largo del ciclo vital en sus rentas son mucho más tenues, ¿no? Con lo cual, bueno, si ampliamos el periodo de cómputo a los años iniciales de la carrera de las personas, pues lógicamente esto tendrá un mayor impacto en aquellos individuos que tuvieron mayores mejoras en sus rentas a lo largo de su vida, es decir, en las rentas más altas, ¿no? Esto se ha hecho en otros países, también en países europeos, ¿no? Por ejemplo, Finlandia, Polonia, Portugal, Suecia y alguno más, pues bueno, ya han introducido la vida laboral total a la hora de computar los derechos de pensión, con lo cual, bueno, en principio no es una medida particularmente exótica a estas alturas, ¿no? Se han barajado otras medidas de aumento de ingresos, como eliminar el tope máximo de cotización, que eso pues, podría tener un impacto potencial recaudatorio alto, aunque es verdad que en la medida en que encarecemos, la contratación de ese tipo de trabajadores, pues podría afectar negativamente a la demanda de empleo y además podría generar un aumento del gasto de pensiones a futuro, ¿no? A no ser que se mantenga el límite para la pensión máxima, pero claro, en cuyo caso, si aumentamos las cuotas de la seguridad social, pero no aumentamos la pensión, pues lógicamente se produciría una cierta dilución del carácter contributivo del sistema para esas personas que están en la parte alta de la distribución de rentas, ¿no? También se ha valorado la posibilidad de aumentar otro tipo, o de recurrir a otro tipo de figuras impositivas para financiar parte de los costes de las pensiones. En este sentido, las cotizaciones sociales, bueno, pues están en principio por encima de la media de la UE. Es verdad que en otras figuras impositivas, como son algunos de los grandes impuestos indirectos, estamos por debajo de los promedios de la UE. Con lo cual, bueno, sobre el papel, esta reflexión nos podría llevar a la conclusión de que efectivamente puede existir un cierto margen para reequilibrar determinadas figuras impositivas con este fin. Pero es verdad que en el momento en que empezamos a meter en la ecuación impuestos generales, pues estos podrían afectar a toda la población, incluyendo, de hecho, a los propios pensionistas, ¿no? Y, lógicamente, en la medida en que financiemos una proporción mayor del gasto en pensiones con impuestos, digamos, de tipo general, pues de nuevo esto afectará de algún modo o limitará de algún modo el carácter contributivo del sistema de pensiones. Por supuesto, pilares 2 y 3, ahorro privado, ahorro en forma de planes de pensiones promovidos por los empleadores, pilar 2, pilar 3, ahorro de las personas individuales. Sobre esto último, bueno, pues señalar algo que es bien conocido en este foro, ¿no? Y es que los hogares españoles en promedio suelen tener con menos frecuencia planes de pensiones individuales que nuestros comparables europeos, ¿no? En 2017, aproximadamente, de acuerdo a la encuesta financiera de las familias del Banco de España, aproximadamente un 23% de los hogares tenían miembros que poseían un plan de pensiones individual, es decir, unos 6 puntos porcentuales menos que la media del eurosistema. Eso sí, el volumen mediano en este caso, acumulado en los planes de pensiones por aquellos hogares que tenían ese plan de pensiones, representaba el 27% de su renta bruta anual, que es un nivel muy próximo
al nivel que representan los planes de pensiones en otros países europeos. Es decir, la cuestión aquí es que un porcentaje relativamente reducido de hogares españoles acceden a este tipo de instrumento de ahorro para la jubilación, pero los que acceden utilizan o ahorran en esos vehículos con una intensidad, con un volumen de recursos relativamente comparable al de otros hogares europeos, ¿no? Un aspecto que ha traído, paso a la siguiente página, la 25, un aspecto que ha traído mucha atención en los últimos tiempos tiene que ver con el modo en el que ahorran los hogares españoles, ¿no? Que yo creo que bueno, pues ahí es bien consabido que con respecto a otros países europeos de nuestro entorno, pues los hogares españoles tendemos a dar un mayor peso en la composición de nuestro ahorro a activos inmobiliarios, en detrimento de otros activos financieros que normalmente suelen ser más aptos para financiar consumo en la etapa de jubilación, ¿no? En este gráfico ven cómo evoluciona la distribución de hogares propietarios de vivienda para distintas cohortes, para distintas generaciones, por grupos de edad. Y bueno, lo que se aprecia ahí básicamente, primero, es que el porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda es en general muy alto, y es sensiblemente más elevado que lo que observamos en países comparables, como pueda ser Francia, como pueda ser Alemania. Y un dato particularmente relevante, ¿no?, a efectos de entender un poco la ligazón entre el ahorro inmobiliario y las pensiones, es que si nos fijamos en el panel de la izquierda, incluso en las edades más avanzadas, ese porcentaje de hogares que son propietarios de su vivienda no desciende. Es decir, el español medio normalmente no se deshace de su vivienda principal cuando entra en el periodo de jubilación para financiar un mayor gasto en consumo durante esa etapa, ¿no? Y bueno, yo considero, si no, mantengamos un segundo más la slide anterior, la 25 si puede ser, sí. Considero que las condiciones actuales que vive nuestro país, que son, bueno, pues, por repasarlas, envejecimiento de la población, con aumentos de la longevidad y de la tasa de dependencia previstos muy importantes, con una composición del ahorro de las familias muy sesgada hacia el inmobiliario y con un entorno macrofinanciero en el que realmente es difícil encontrar rentabilidades altas en otras esferas de los mercados de capitales, pues yo creo que estas condiciones configuran un escenario en el que bueno, se puede favorecer el desarrollo de productos financieros, siempre productos responsables y ofrecidos en condiciones competitivas que generen una opción, subrayo lo de opción, para las personas mayores, para aquellos que quieran en un momento concreto de su vida utilizar su riqueza inmobiliaria para acceder a activos financieros en condiciones atractivas y seguras. Es decir, se dan esas circunstancias, yo creo, para ese desarrollo responsable y bajo condiciones competitivas y garantistas para la participación de nuestros mayores de ese tipo de productos financieros, le hace hipoteca inversa, venta de nueva propiedad y cualesquiera otros productos financieros. Yo creo que existe espacio para explorar su desarrollo, dado que bueno, pues esas condiciones invitan, ¿no?, a ser relativamente creativos acerca de cómo ofrecer a nuestros mayores opciones para que puedan financiar en las mejores condiciones posibles sus necesidades de gasto de consumo durante la jubilación. Sobre los incentivos fiscales al ahorro, ¿no? Bueno, la verdad es que la evidencia de la que disponemos, tanto para España como para algunos otros países de nuestro entorno, sugiere que los incentivos fiscales al ahorro para pensiones parecen tener un efecto, en muchas ocasiones, limitado a la hora de impulsar la generación de nuevo ahorro, ¿no? Hay cierta evidencia para España. Aquí les menciono un trabajo relativamente reciente de varios compañeros míos del Banco de España. La IREF mostraba hace 2 o 3 meses en uno de los documentos que produjo al hilo del Spending Review, mostraba que la deducción actual es relativamente poco atractiva para generar nuevo ahorro, dado el modo en que está diseñada, ¿no? Bueno, yo creo que seguramente estos instrumentos admiten mejoras en su diseño
de cara a reforzar su incentivo a la hora de generar nuevo ahorro, ¿no? Lo que observamos muchas veces es que la deducción por aportaciones se acaba concentrando, como se aprecia en el panel izquierdo de este gráfico, en los declarantes con mayores niveles de renta. No es sorprendente, pero en estos casos muchas veces lo que identificamos es que justamente en esos estratos de rentas más altas la deducción no tiene un impacto significativo sobre el nuevo ahorro, sino lo que muchas veces hacen estos hogares es dejar de ahorrar en otros instrumentos que no tienen ese beneficio fiscal y ahorrar en mayor medida en el instrumento con beneficio fiscal, ¿no? Con lo cual yo creo que hay espacio claro para mejorar el diseño de este tipo de incentivos, ¿no? Y finalmente termino mencionando un aspecto sobre el que también se ha discutido en los últimos años y bueno, un elemento, un sistema que en ocasiones es visto con bastante controversia, que son los modelos conocidos genéricamente como de cuentas nocionales, ¿no? A ver, los modelos de cuentas nocionales, hay que ser muy claro con esto, no eliminan, no solucionan per se la disyuntiva que siempre existe entre la suficiencia del sistema y los recursos que son necesarios para hacer financieramente viable el sistema. Es decir, no eliminan per se esos trade-offs, esas disyuntivas a las que me refería antes. Y además tampoco eliminan la incertidumbre que existe sobre la evolución de las rentabilidades nocionales del sistema, que siempre van a estar sometidas a factores macroeconómicos, financieros, etcétera, que son muy difíciles de anticipar y mucho menos de garantizar, ¿no? Pero dicho esto, estos sistemas sí tienen algunos elementos que yo creo que merecen cierta atención y cierta valoración positiva, ¿no? En particular, de estos sistemas, a mí personalmente me parece útil la posibilidad de proporcionar una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, es decir, son instrumentos útiles para reforzar ese carácter contributivo del sistema. Y es útil, una de las lecciones que yo me llevé puestas cuando analicé estos sistemas es que son particularmente útiles para aumentar la transparencia en la determinación de las obligaciones y de los derechos de los partícipes, ¿no? Lo cual, como decía antes, bueno, pues esto siempre favorece la toma de decisiones prudentes y oportunas por parte de los hogares, ¿no? Con lo cual, bueno, cuentas nocionales no solucionan per se los retos de primer orden del sistema, pero bueno, contienen elementos de transparencia, de contributividad, que yo creo que sí son interesantes, ¿no? Entonces, Joaquín, yo lo dejaría aquí, y bueno, pues encantado de responder a alguna duda o alguna pregunta que se haya suscitado con la presentación. Muy bien, muchas gracias, María José. ¿Presentas tú ahora el debate? Sí, nada, yo agradecer al señor Arce la exposición tan clara que nos ha proporcionado. Desde la Fundación Edad tenemos muy claro que para una buena calidad de vida en los últimos años es necesario pues, tener disponibilidad económica, y el tema de las pensiones es un tema que preocupa desde hace mucho tiempo a la Fundación, y trabajamos y seguiremos trabajando para que la gente pues pueda envejecer y pueda llegar a mayor con el nivel adquisitivo adecuado para poder mantener un grado de salud pues que le permita envejecer con dignidad, ¿no? A continuación voy a presentar a los miembros que nos acompañan en este webinar. Son todos patronos de la Fundación Edad y Vida, a los que agradezco de entrada pues, la colaboración en este acto, y a todos los que realizamos. Ellos tienen preparada una pregunta para usted. Vamos muy mal de tiempo, no hemos querido cortar la presentación porque nos ha parecido muy interesante, con lo cual de antemano ya nos disculpamos delante de la gente que está detrás de la pantalla, y nos alargaremos un poquito, pero creemos que es importante. Hay varias preguntas que si luego tenemos tiempo y que no tendremos tiempo, pero que intentaremos contestar, pero pediría a todo el mundo que fuera lo más breve posible. Empezamos por Clara Armengol, que es directora de sostenibilidad de Sabadell Seguros. Buenos días, muchas gracias, señor Arce. La verdad es que escuchando su ponencia se abren un montón de posibles preguntas y posibles cuestiones, pero la verdad es que me gustaría introducir un tema muy vinculado a otro gran tema de interés en la actualidad y a futuro, que es el mundo
de la sostenibilidad y más en concreto de las finanzas sostenibles. En ese aspecto, que lo que pretenden las finanzas sostenibles es, o vaya, ser el motor de la transición ecológica, el sector financiero y más en concreto los fondos de pensión toman un rol muy importante. Y mi pregunta sería más de opinión más global en todo ese tema. ¿Cree usted que el impulso de las finanzas sostenibles y la necesidad de impulsar ese tema va a suponer una promoción efectiva de ese ahorro a largo plazo, que puede ser también motor? ¿Puede tener algún tipo de influencia o sería totalmente, lo desvincularía? Muchas gracias. Muy bien, pues no sé cómo queréis organizarlo, respondo directamente. Sí, respondo. Muy bien, perfecto. Bueno, efectivamente, Clara, la pregunta que planteas es de una relevancia tremenda, ¿no? Me da la sensación de que estamos en un entorno con una demanda creciente de los llamados productos verdes, que a veces no sabemos cómo catalogar o cómo definir o incluso regular con concreción, pero da la sensación de que, por un lado, la población está crecientemente sensibilizada sobre las cuestiones medioambientales. Nuestros representantes políticos, tanto los nacionales como Bruselas, obviamente están muy sensibilizados con esta cuestión y ya hay iniciativas legislativas de bastante calado, tanto en nuestro país como en Bruselas, que van en la dirección de bueno, pues potenciar medidas de preservación del medio ambiente, de facilitar una transición energética hacia la descarbonización, etcétera, etcétera. Con lo cual, demanda por este tipo de actividades creo que es indudable, empieza a ser elevada y lo va a ser más en los próximos años. Y la oferta de papel, digamos, financiero, ¿no? y de instrumentos de ahorro, digamos, que satisfagan esta demanda, pues me da la sensación de que todavía es relativamente insuficiente. Esa oferta se rige por criterios que no terminan de estar del todo claros, ¿no? Yo espero estoy absolutamente convencida de que la taxonomía que publicará en breve la Unión Europea sobre los productos verdes ayudará a clarificar un poco el terreno de juego en este sentido. Pero yo creo que esa oferta, más pronto que tarde, va a aumentar de manera considerable, ¿no? Y si nos fijamos, por ejemplo, en el Fondo de Recuperación Europeo, el Next Generation EU, pues bueno, sabemos que este fondo nace con la clara vocación, entre otras, pero de manera muy singular, de promover la inversión en proyectos sostenibles medioambientalmente, ¿no? Con lo cual, la traslación de esos proyectos al lado financiero no puede ser otra cosa que el aumento de emisiones, digamos, que deberían ser catalogadas como de verdes o de financieramente sostenibles, ¿no? En el caso particular del ahorro para la jubilación, bueno, en muchos casos seguramente estamos hablando de proyectos a muy largo plazo, con lo cual yo creo que la emisión de pasivos por parte de esos proyectos debería casar bien con esa vocación también de ahorro a largo plazo de los planes de pensiones, ¿no? Con lo cual, efectivamente, los instrumentos de ahorro previsional y para pensiones yo creo que son o van a ser un actor importante, ¿no? en ese mercado que, insisto, es un mercado que cuyas reglas todavía se están escribiendo, ¿no? Pero yo creo que estamos ante un mercado que no tiene vuelta atrás, que solo tiene crecimiento por delante. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Fernando Enríquez, director del área propuesta comercial de Vidacaixa. El micro, Enrique. Fernando. Hola, muy buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. ¿Sí? Señor Arce, en primer lugar, pues agradecerle su presentación y su ponencia. Ha sido de un gran interés. Yo quería hacerle una pregunta muy concreta. Últimamente, desde el Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migración, se está hablando de que una de las acciones a fomentar es el desarrollo de la previsión social a través de la empresa, ¿no? Siempre dentro del marco de la negociación colectiva, ¿no? Yo, pues, le voy a ser muy franco, soy un poco escéptico en el sentido en que dentro del diálogo social entre empresarios y trabajadores, el tema de la previsión social siempre ha tenido un papel más secundario, ¿no? Y especialmente después de su presentación, dado el entorno macroeconómico que estamos viviendo de crisis y recesión, creo que en los próximos 6 meses y el próximo año
van a haber temas muy candentes, como va a ser el desempleo, como va a ser la reactivación económica, los ERTEs, etcétera, ¿no? Alternativamente, si esto no se desarrolla dentro del ámbito de la negociación colectiva, cabe la posibilidad de impulsarse de forma obligatoria, ¿no? Y estaríamos hablando de un modelo muy parecido al inglés, de auto-enrollment, de adhesión de los trabajadores por defecto, cofinanciado por empresas, trabajadores y en menor medida por la administración pública. Mi pregunta sería la siguiente, ¿esto está encima de la mesa realmente o es algo de lo que no se habla? Y en segundo lugar, ¿cuál sería la opinión suya o del Banco de España de una iniciativa de este calado? Muchísimas gracias. Sí, bueno, muy rápido, Fernando. Sobre si está encima de la mesa o no, la verdad es que no, yo no lo sé, sinceramente. No formo parte, lógicamente, ni nadie de mi institución de la Comisión del Pacto de Toledo, que se supone que está dirimiendo esta cuestión o cuestiones aledañas, ni por supuesto, yo creo que es una cuestión casi más bien lógicamente, para el ministro, ¿no? Vamos, comparto mucho de los elementos de análisis y de las cuestiones que has planteado. Por un lado, está claro que en España hay una menor presencia de este tipo de planes de empresa que en el conjunto de Europa, ¿no? De acuerdo a nuestra última encuesta financiera de las familias del año 17, pues básicamente el 5,5% de los hogares tenían algún tipo de plan de pensiones a través de su empleador, ¿no? Y esto está por debajo de la media europea en al menos un punto porcentual y claramente por debajo en el caso de algunos países con una tradición más asentada en el uso de este tipo de instrumentos. Yo creo que lo señalabas tú muy bien, la coyuntura actual quizá no es la más favorecedora para introducir mecanismos que refuercen este pilar. Al final estamos hablando de que o empleadores contribuyan más o trabajadores contribuyan más o una combinación de ambas, ¿no? Y es verdad, en la coyuntura actual, esta posibilidad se antoja potencialmente complicada, ¿no? Dicho lo cual, seguramente nunca hay una buena coyuntura para hacer este tipo de cosas, ¿no? Existen ciertas barreras o obstáculos no insalvables, seguramente, pero sí ciertos elementos que a lo mejor nos ayudan a entender un poco mejor por qué la implantación de este tipo de instrumentos en España es menos intensa que en otros países europeos, ¿no? Y que quizá tenga que ver un poco también, no solo con elementos de la regulación, la fiscalidad, etcétera, etcétera, sino también de la propia estructura productiva. Tenemos muchas pymes. Normalmente sabemos que este tipo de instrumentos se promueven por parte de compañías de un cierto tamaño, ¿no? Mientras que las pymes pues, normalmente no tienen esa capacidad, esa escala para promover este tipo de instrumentos, ¿no? Señalabas el caso del Reino Unido, ¿no? Que bueno, hasta lo que yo sé, sin ser un experto ni mucho menos en el sistema británico, pues ha sido un caso de cierto éxito, ¿no? Desde 2012 a los empleadores se les obliga, digamos, a por defecto incluir ese tipo de instrumento con una aportación pagada por los propios empleadores y otra por parte de los trabajadores. Si estos no renuncian explícitamente, se entiende que se adhieren a ese tipo de planes de empresa. Y la verdad que la cobertura en el Reino Unido, el aumento de la cobertura ha sido espectacular desde que se puso en marcha este sistema, ¿no? Desde aproximadamente un 32% de los trabajadores contaban con algún tipo de plan de empresa en el año 2012, en el año 17 más que se había doblado hasta el 67%, ¿no? Y además esto tuvo una incidencia muy reseñable precisamente en el caso de las empresas de menor tamaño, ¿no? Donde el aumento en el grado de adhesión de trabajadores en estas empresas pequeñas fue espectacular, fue de más de 40 puntos porcentuales, ¿no? Con lo cual, bueno, sin que esto signifique que pueda estar más o menos a favor o en contra de una medida de este tipo, yo creo que el caso del Reino Unido que mencionabas, Fernando, es un caso que merece un estudio muy detallado porque, bueno, da la sensación de que efectivamente con un diseño adecuado se pueden conseguir resultados bastante importantes en términos de adhesión, de contribución, en periodos de tiempo relativamente contenidos, ¿no? Desde luego es un caso a examinar con mucho cuidado, ¿no? Y con mucha atención.
Pues muy bien, continuamos. En Edad y Vida no solo tratamos temas de pensiones, también tratamos temas de aseguramiento y de complementariedad del sistema de bienestar. Y para que, bueno, pues un poco para abrir el debate hasta estos temas, hemos invitado al señor Luis Iglesias, subdirector general del ramo de personales de Segurcaixa Adeslas. Okay. Buenos días y muchas gracias por la presentación, señor Arce, porque yo creo que, y además a los que estamos un poco más alejados de lo que son la parte de pensiones, nos ha sido bastante clarificadora. Bueno, en este sentido, nosotros nos centramos, Segurcaixa Adeslas, básicamente en la salud. Yo creo que es un pilar, o sea, dentro del estado de bienestar hay dos pilares, básicamente, bueno, pues uno lo hemos tratado aquí, que son las pensiones, y para mí el otro es la salud. En este sentido, evidentemente, yo creo que uno de los grandes retos que nos vamos a enfrentar, que lo has estado comentando anteriormente, es la demografía. La demografía está cambiando. En el año 2050, bueno, has dado unos datos, pues el número de mayores se estima que duplicará el de niños en España, y eso pues va a suponer pues unas fuertes exigencias y cambios en las esferas tanto económicas, sociales y sanitarias. Y en este sentido yo creo que el Estado debería de buscar alternativas en tanto en cuanto poder garantizar la asistencia sanitaria a nuestros ciudadanos, buscando a través de las iniciativas privadas, que hasta la fecha pues yo creo que están funcionando y funcionando muy correctamente, con colaboraciones público-privadas como los ejemplos que tenemos en el modelo Muface o en el modelo Alcira, que son modelos en donde la colaboración pública-privada hace que las prestaciones sanitarias de alguna manera sean más eficientes y sean más económicas y abaraten los costes al Estado. Entonces, mi pregunta va un poco en ese sentido, ¿no? Al igual que en las pensiones, pues hay una clara tendencia a que el ciudadano individualmente se provea de sus propias planes de pensiones privados, ¿no cree que sería bueno una mayor colaboración público-privada en el ámbito de la asistencia sanitaria, en tanto en cuanto buscar sistemas de gestión, por ejemplo, de riesgo compartido, o mejorar la accesibilidad a la financiación o incluso exenciones fiscales para aquellas compañías como las de seguros de asistencia sanitaria que descargan a las arcas públicas un gasto muy importante en la asistencia sanitaria? Los informes del IDIS, que seguro que los conoces, pues en los últimos años están dando unos datos que entre 5.000 y 9.000 o 10.000 millones de euros aproximadamente al año podríamos estar descargando a las arcas públicas en función del uso que se haga de la privada o la pública en la asistencia sanitaria, para mejorar la accesibilidad de estas personas, y sobre todo en edades mayores, a la asistencia sanitaria en unas condiciones económicas más ventajosas. Muchas gracias. Sí, gracias Luis por la cuestión. Vaya por delante que en cuestiones sociosanitarias mis conocimientos son bastante más limitados que en el caso del otro pilar, ¿no? de las pensiones, ¿no? No, vamos a ver, el reto demográfico que resumía en mi presentación y que tú has subrayado, Luis, en tu pregunta es de una dimensión tremenda. Vamos a pasar, como decía antes, de una tasa de dependencia, de una relación entre mayores versus población en edad de trabajar de 1,3 a una relación de 1,2 o incluso menos de 2 en cuestión de 30 años, que parece mucho tiempo, pero no es tanto cuando uno se tiene que preparar en ámbitos como el de las pensiones o el de la atención sociosanitaria, ¿no? El 2050 para estos ámbitos está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, ¿no? El punto de partida de nuestro país con respecto a la cuestión de la provisión de cuidados sociosanitarios, hasta lo que yo sé sobre la cuestión, es relativamente favorable. ¿Favorable en qué sentido? Bueno, España cuenta con una situación para competir, una situación de partida para competir en la provisión de este tipo de servicios destinados a la población en tramos de edad avanzado, pues bueno, que es relativamente, que compara relativamente bien con otros países de nuestro entorno, ¿no? Por condiciones geográficas, por condiciones culturales,
por el patrón de especialización sectorial que hemos desarrollado en los últimos años también. De hecho, un dato que cuando revisaba estas cuestiones me llamaba la atención es que según la última encuesta de población activa, según la última EPA, aproximadamente el 14% de los universitarios españoles entre 30 y 35 años poseen en estos momentos un título universitario relacionado con la salud y los servicios sociales, ¿no? Y este es un porcentaje claramente superior al conjunto de la media europea, ¿no? A futuro, la Comisión Europea proyectaba que en las próximas décadas el gasto sociosanitario en el que vamos a tener que incurrir como consecuencia de esos desarrollos demográficos, pues va a aumentar en el orden de 2 puntos porcentuales de PIB. Es un aumento menos relevante que los que manejábamos anteriormente en el caso de las pensiones, pero desde luego la demografía se va a hacer notar y mucho también en el ámbito sociosanitario, ¿no? Y bueno, yo entiendo que como en muchos otros ámbitos, bueno, la participación público-privada pues puede ofrecer espacios para una gestión eficaz, ¿no? Donde se ponga en valor, por supuesto, el servicio de lo público. Lo hemos advertido de una manera muy palmaria y dolorosa en el curso de esta pandemia, pero lógicamente también el expertise, el capital humano, los conocimientos y los medios que se pueden aportar desde la iniciativa privada, ¿no? La forma de articular esta comunión de intereses y esta comunión de esfuerzos, pues es algo que en lo que no puedo entrar porque no conozco exactamente los detalles de ese tipo de colaboraciones, que entiendo que además son muy caso por caso, ¿no? Pero desde luego, bueno, entiendo con cierta naturalidad que este es un campo, primero, con un crecimiento potencial muy importante, como decía antes, con unas condiciones de partida que hacen que España en principio aparezca como bien posicionada para la provisión de este tipo de servicios. Y bueno, pues tanto el sector público como el sector privado, estoy absolutamente convencido de que tenéis mucho que aportar, ¿no? Sobre me preguntabas por incentivos fiscales, ¿no? Una reflexión general, ¿no? Que no va dirigida únicamente a esta cuestión, sino yo creo que a cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? y de ámbito, ¿no? A ver, no se puede descartar a priori el uso de incentivos fiscales para inducir según qué comportamientos, y de hecho los impuestos, los subsidios, etcétera, etcétera. En mi opinión, yo creo que hay bastante evidencia en la literatura económica, son la herramienta más natural, la herramienta prioritaria para inducir determinados comportamientos por parte de los individuos, por parte de las empresas, y como tal son una herramienta absolutamente legítima. Ahora bien, en muchos casos debemos admitir que el diseño actual de algunos de estos instrumentos de incentivadores fiscales, digamos, es claramente mejorable. Yo animo a los responsables de este tipo de instrumentos a hacer un análisis de cuál es un análisis continuo, además, ¿no? De cuál es la efectividad y la eficiencia de estos instrumentos y, bueno, pues revisarlos en caso de que se considere insatisfactoria, ¿no? Y por otro lado, no debemos abstraernos de la muy difícil situación, o de la difícil situación presupuestaria en la que España, como otros países de nuestro entorno también, se halla inmersa como consecuencia de la pandemia, ¿no? Hablaba al principio de mi presentación del impacto tan significativo que la crisis está teniendo en muchos ámbitos, en el macro, pero desde luego también en el ámbito de las cuentas públicas, ¿no? Vamos a salir de esta crisis con un nivel de deuda pública que no hemos visto jamás en las últimas décadas, ¿no? Con lo cual, esto hace debemos ser especialmente cuidadosos y selectivos y sobre todo quirúrgicos en el diseño de ese tipo de incentivos fiscales, ¿no? Porque los recursos públicos que nunca sobran, me temo que a futuro, si acaso, van a ser más preciados que nunca, ¿no? Muchas gracias. Continuamos.
pediros que seáis lo más breve posible, ya sé que es complicado y que todos tenéis muchas cosas que decir. Por otro lado, la gente está aguantando, con lo cual creo que lo que decís también es muy interesante. Por lo tanto, vamos a intentar conjugar estos dos aspectos. Continuamos con Sonia Moreno, directora de Negocio, Vida, Salud y Seguros de Inversión de Alia. Hola, Sonia. ¿Sonia? Hola, buenos días. Bueno, señor Arce, pues en primer lugar agradecerle su ponencia, que ha sido muy interesante, ¿no? Y mi pregunta viene ya un poco contestada por parte de su exposición y alguna de las preguntas que han hecho mis compañeros, ¿no? Es claro que hay que seguir promoviendo los instrumentos del segundo y el tercer pilar, ¿no? Para completar la pensión pública, y que es necesaria pues una reformulación, ¿no? de las ventajas fiscales para favorecer el ahorro a largo plazo, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría saber, ¿no? cuáles son las expectativas de promoción de este segundo y tercer pilar, ¿no? Se está hablando en el ámbito del Pacto de Toledo de medidas, ¿no? Que, bueno, pues por un lado pues parece ser que, ¿no? A través de la administración, de la creación de un fondo de pensiones, de empleo de carácter abierto, también de un nuevo diseño fiscal dirigido a promover los instrumentos colectivos, ¿no? En detrimento de los instrumentos individuales, ¿no? Usted apuntaba en su ponencia que actualmente, ¿no? Pues en España hay muchas menos familias que tienen instrumentos del ámbito privado, y sin embargo que estas familias sí que tienen importes similares a lo que hay en otros países de la Unión Europea. Y ahí vemos pues bueno, que parece que los mensajes van en claro detrimento de lo que sería los planes de pensiones individuales, los instrumentos individuales. Pues conocer un poco sus expectativas al respecto de estas medidas. Gracias. Gracias, Sonia, por la pregunta. La verdad es que no estoy en posición, porque verdaderamente ignoro exactamente los términos en los que la Comisión Parlamentaria pueda estar tratando estas cuestiones, ¿no? Con lo cual no tengo, digamos, expectativas mínimamente formadas sobre cuál puede ser la deliberación en torno a estas cuestiones, ¿no? Bueno, conocíamos como lo comentaba en mi presentación, ¿no? Bueno, por un lado, como bien dices, la implantación de este tipo el desarrollo de estos pilares en nuestro país, si uno se compara con otros países de nuestro entorno, las comparaciones en el ámbito de las pensiones siempre son complicadas, pero en el ámbito de las pensiones son particularmente complejas, ¿no? Porque los sistemas son tremendamente distintos, el papel que juega el privado versus el público varía mucho entre países, en fin, es un auténtico follón establecer comparaciones. Pero bueno, da la sensación de que el desarrollo de los pilares 2 y 3 en nuestro país es comparativamente inferior al de otras economías de nuestro entorno, ¿no? Y que por consiguiente el margen para seguir impulsando estos dos pilares que forman parte de la concepción primigenia de nuestro sistema de pensiones, pues es relativamente amplio en nuestro país, ¿no? Bueno, como decía antes, no solo se trata de digamos, volcar incentivos fiscales que pueden estar justificados según el propósito, y como decía antes, en muchos casos son la herramienta natural para inducir determinados comportamientos, ¿no? Le hace favorecer el ahorro a largo plazo, ¿no? Pero bueno, es importante, yo creo, revisar a la luz de análisis como el que ha hecho recientemente la IREF, y bueno, algunos echamos de menos que esos análisis se hagan extensibles a otras muchas parcelas, no solo en el ámbito de las pensiones, sino del public policy en general, ¿no? Son absolutamente fundamentales para saber qué es lo que funciona, cómo funciona y qué no funciona, ¿no? Con vistas a mejorar el posible diseño de los instrumentos, ¿no? Seguramente en el caso de la fiscalidad de los fondos, bueno, si consideramos como buenas las conclusiones de la IREF, pues existe margen de mejora, ¿no? En el sentido en que bueno, el coste fiscal de ese instrumento, que no es particularmente, no es desdeñable, pero tampoco es particularmente elevado. Si mal no recuerdo, es de unos 450 millones al año, ¿no? Por el diferimiento de impositivo, ¿no?
pues seguramente hay maneras de diseñarlo de mejor forma para incentivar lo que al final se quiere incentivar, que es favorecer ese ahorro a largo plazo, ¿no? Como decía antes, la evidencia de la que disponemos es que este instrumento se concentra en buena medida en las rentas más altas y es justamente las rentas más altas las que en muchos casos hubieran ahorrado en todo caso para la jubilación, de tal manera que ese beneficio fiscal con frecuencia acaba simplemente desplazando ahorro de unos instrumentos a otros con un impacto relativamente moderado en el ahorro final, ¿no? Bueno, esto nos da una pista de que posiblemente haya espacio para mejorar ese instrumento fiscal, ¿no? Por otro lado, es fundamental, yo creo, reconocer, y esto sucede en otros muchos ámbitos de la economía, y perdona por alargarme un poco en la respuesta, de que no puede haber algo, en este caso un instrumento de ahorro, de inversión, pero el principio es aplicable a otros muchos ámbitos, que solo funcione porque tiene un incentivo fiscal. O sea, el incentivo fiscal puede ser la guinda, puede ser un caramelo, puede reforzar el atractivo, pero nunca es suficiente, creo, para el desarrollo de un buen, digamos, en este caso, un buen producto de ahorro a largo plazo, ¿no? Y estoy pensando en la necesidad también de hacer más atractivas las condiciones bajo las cuales con frecuencia se ofrecen este tipo de productos, ¿no? La IREF también ponía de manifiesto que cuando uno compara la rentabilidad de este tipo de instrumentos con otros activos comparables, pues no salen particularmente bien parados los fondos de pensiones, ¿no? Yo creo que este es un ámbito en el que reguladores, pero también el sector, tiene una responsabilidad directa, y me da la sensación de que también en ese ámbito existe potencial margen de mejora, ¿no? Es decir, no lo fiemos todo al beneficio fiscal, pensemos también qué podemos hacer para poner encima de la mesa del ciudadano productos más competitivos y más atractivos. Pues muchas gracias, Óscar. Continuamos con Javier Rodríguez, director técnico Vida de Zúrich. Hola, señor Arce, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo quería abundar un poco en el ámbito del ahorro privado, ¿no? Usted ha comentado en su propia exposición que, curiosamente, en España el desarrollo de las pensiones privadas pues, es muy inferior, ¿no?, al de alguno de los países de nuestro entorno, tanto en la OCDE como en la Unión Europea. Y seguramente también ha apuntado algunos de los posibles justificantes de esta situación, ¿no? Comentaba la tenencia de vivienda en propiedad, que también comparativamente contra nuestros vecinos europeos pues es superior, y seguramente la expectativa que tenemos todos, ¿no?, de esa tasa de sustitución con respecto al último salario muy buena, pues hayan de algún modo impedido ese mejor desarrollo, ¿no?, de los planes de pensiones privados. En todo caso, le quería preguntar, comparativamente y tratando de coger mejores prácticas, ¿no?, de otros países de nuestro entorno, ¿qué cree que le faltan a los planes de pensiones privados en España? ¿O qué mejores prácticas podemos exportar desde fuera? Bueno, no, la verdad es que no puedo aportar, creo, mucho a esta audiencia, puesto que vosotros creo que todos sabéis bastante más que yo sobre los entresijos de la propia industria, ¿no? En fin, señalaba antes que la experiencia de Reino Unido con los planes ocupacionales pues parece que está siendo relativamente eficaz. También da la sensación de que algunos países han sido quizá más exitosos a la hora de promover un mayor ahorro a largo plazo a través de los fondos, con diseños distintos de la fiscalidad, aunque aquí me da la sensación de que la literatura empírica, por lo menos la que he revisado yo en los últimos tiempos, no es del todo concluyente, ¿eh? Es decir, la amalgama de diseños del incentivo fiscal es amplísima, ¿eh? En algunos casos se ha optado por incluso anticipar ese beneficio fiscal en lugar de optar por el diferimiento, como se hace en el caso español. No da la sensación de que incluso ese tipo de opciones que creo que se han implementado, si mal no recuerdo, no sé si es en Dinamarca o en Alemania, tendría que revisarlo, ha tenido un impacto sorprendentemente bajo sobre el ahorro a largo plazo.
Es decir, muchas veces este tipo de ajustes en el sistema impositivo que se aplica a los fondos no tiene un impacto demasiado potente, ¿no? Y bueno, respecto a las comisiones, bueno, pues de nuevo me remito al estudio de la IREF, ¿no? Ellos señalaban que comparan relativamente mal en términos de rentabilidad con otros activos, ¿no? Bueno, quizás ese sea un ámbito en el que el sector pueda mejorar su grado de competitividad. Soy absolutamente consciente de que el entorno en el que está operando el sector, con presión a la baja en los tipos de interés, rendimientos muy bajos en prácticamente todos los activos invertibles, hace muy difícil conseguir rentabilidades elevadas, ¿no? Pero bueno, quizá ese tema de las comisiones pueda admitir algún grado de mejora, ¿no? Pues muy bien, ya estamos acabando. Introducir a Luis Ulibarri, que es el presidente de Almagro Capital, especialista en un tema que has tocado puntualmente en tu presentación y que también es un gran desconocido en España, como es la licuación de patrimonio. Y desde la Fundación pues intentamos siempre dar a conocer estas nuevas fórmulas que permiten a las personas mayores pues invertir en salud en su última etapa de la vida, y esta nos parece una alternativa pues interesante. Luis, adelante. Muchas gracias. Me uno al agradecimiento de todos de que el señor Arce pues, nos haya dado esta ponencia tan ilustrativa. En este sentido, pues ha comentado ya como una de sus sugerencias para paliar la situación económica de nuestros mayores, que consistiría en lo que precisamente en el mercado donde nosotros funcionamos, que es esa licuación patrimonial, utilizar la vivienda de una forma o de otra pues para paliar esa situación, ¿no? Como un commodity, una transmisión o como sea, ¿no? En ese sentido, pues coincido absolutamente en que es necesario que ese mercado sea claro, sea transparente y se ofrezcan soluciones óptimas, ¿no? En ese sentido me permite una pequeña también reflexión, y es que todos los que en ese trabajamos y de una forma o de otra estamos dando soluciones que tienen también un impacto positivo para la administración, ¿no? Antes había alguna reflexión de un ponente anterior diciendo, oye, pues que al final esto tiene impacto en las arcas del Estado, pues bueno, pensamos siempre que es positivo que haya un apoyo de la administración a este tipo de iniciativas, ¿no? En ese sentido, en nuestro caso, que lo que hacemos es la vivienda inversa, que es otra solución más, como puede ser la hipoteca inversa, la venta de nueva propiedad. Lo que notamos es que uno de los grandes obstáculos es el impositivo, ¿no? Cuando alguien va a vender su casa, pues se preocupa por los impuestos. Hubo ya una medida muy buena que fue en materia de IRPF. Los mayores de 65 años que transmiten su vivienda no tributan por ello, pero sí que echamos un poco en falta pues que esto nos ha trasladado también al ámbito municipal, ¿no? La plusvalía municipal vemos que es una gran barrera, ¿no? Es un impuesto bastante elevado y que muchas veces pues hace que la gente no contrate. Eso es nuestra experiencia, ¿no? Al final, por 5 o 10.000 euros o 20.000, que puede ser el importe de este impuesto, pues no se llega a transaccionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería preguntarle si considera que es una buena iniciativa eliminar esta imposición para dinamizar y poder monetizar el ahorro en vivienda. Y también, en sentido un poco de varios ponentes y el mío propio, es si considera que esa falta de un marco regulatorio más claro, ¿no? Y del apoyo de la administración pues también está enturbiando un poco, obstaculizando el desarrollo de este mercado, ¿no? De licuación patrimonial. Sí, gracias, Luis. Como decía antes, yo creo que se dan condiciones muy favorables para el desarrollo de productos, siempre desde esa necesaria responsabilidad en su diseño y comercialización. Estamos hablando de colectivos muy sensibles, pero yo creo que se dan unas circunstancias casi idóneas, ¿no? Para que se produzca ese desarrollo de este tipo de productos como los que mencionas, ¿no? Creo que entre todos, sector privado, por supuesto, pero también autoridades reguladoras, supervisoras, creo que debemos dar una oportunidad a la reflexión acerca de cómo mejorar el marco en el que operan este tipo de productos, porque, insisto, creo que es bueno per se crear esa opción para nuestros mayores. Ojo, subrayo siempre lo de opción. O sea, yo jamás considero este tipo de instrumentos como un sustituto de las pensiones o como un elemento que pueda justificar una rebaja de la pensión pública. En absoluto, nada más lejos de la realidad. Pero sí como una opción adicional
para nuestros mayores, ¿no? Que el que la quiera utilizar bien y el que no, pues es una opción que existe, ¿no? A ver, seguramente, por un lado, creo que debe hacerse ese esfuerzo de reflexión acerca de qué elementos del código impositivo o qué elementos de la regulación, en este caso prudencial, pueden estar lastrando de manera inadecuada. Algunos lo harán de manera adecuada. La regulación ya sabemos que viene a un cierto coste, ¿no? Pero no descartaría que algunos elementos admitan una cierta reconsideración. Pensemos que la ley que regula, por ejemplo, el tema de la hipoteca inversa es del año 2007. Es decir, es una ley que ha quedado ya, pues posiblemente en algunas de sus facetas superadas por los acontecimientos posteriores y por todo el esfuerzo de regulación posterior, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que existe margen para revisar algunos de esos elementos regulatorios, ¿no? En todo caso, vuelvo un poco a ideas que comentaba antes con Javier en relación a su cuestión sobre los fondos de pensiones, ¿no? No todo puede depender del incentivo fiscal. El incentivo fiscal puede ser un empujón a un producto que tiene que funcionar incluso en ausencia, creo, de incentivo fiscal, o al menos en ausencia de algún incentivo fiscal potente, ¿no? Y en este sentido, de nuevo, yo creo que existe margen todavía para mejorar las condiciones competitivas bajo las cuales en ocasiones se comercializan este tipo de productos, ¿no? No hablo sencillamente de España, no estoy hablando directamente de España, pero la evidencia para países con una mayor implantación de este tipo de productos, como Estados Unidos y Reino Unido, donde son bastante más frecuentes este tipo de operaciones de licuación del patrimonio inmobiliario, pues básicamente esa experiencia o la literatura que se ha escrito acerca de ella es que todavía las condiciones competitivas o no suficientemente competitivas hacen que en ocasiones este tipo de operaciones no sean percibidas como atractivas por parte de determinados potenciales usuarios, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es un aspecto que también merece cierta reflexión. En todo caso, y mirando estas cuestiones con ojos muy positivos, como lo llevo haciendo en los últimos tiempos, debemos ser conscientes de que este tipo de instrumentos, digamos, en el mejor de los casos, tendrán, me estoy elevando un poco y volviendo a la temática del problema de las pensiones, tendrán un papel relativamente acotado en el sentido en que, bueno, son productos financieramente complejos, no todos nuestros mayores están en posición o en interés, digamos, de evaluar este tipo de productos, y además sabemos que no todos los inmuebles son susceptibles de este tipo de operaciones, ¿no? Estamos hablando de que este tipo de operaciones normalmente van mejor y tendrán mucho mayor potencial de desarrollo en ciudades relativamente grandes, con mercados inmobiliarios relativamente dinámicos, líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no cabe esperar, yo creo, en los próximos años un grandísimo desarrollo de estos mercados si uno atiende a la experiencia de, como digo, de países como Reino Unido y Estados Unidos. Pero desde luego creo que entre todos, sector privado, reguladores y supervisores, creo que merece la pena examinar si existe algún obstáculo indebidamente restrictivo, porque vuelvo a subrayarlo, creo que en este país ahora mismo se dan las condiciones idóneas para que exploremos este tipo de opciones, sinceramente. Pues muchísimas gracias a todos por la participación. Ahora inmediatamente pasaré la palabra a Joaquín Borràs para que cierre el acto, pero desde el equipo de la Fundación nos empeñamos cada día en trabajar por el largo plazo y por concienciar a la gente de la necesidad de planificar, pero dentro de nuestro patronato tenemos tanto a CEOMA como a UDP, que son las principales asociaciones de personas mayores, que entre las dos representan casi 3 millones de pensionistas, y no me puedo permitir el lujo de cerrar este acto sin preguntarte tu opinión personal, hasta donde puedas, de si crees que va a haber recortes en las pensiones y qué va a pasar con las pensiones en el corto plazo. Nada, 1 minuto y una pincelada en la medida de lo posible. No, bueno, no tengo... Perdona, ¿la pregunta era para mí, María José, o era para Joaquín? Sí, para ti. Luego le dejo la palabra a Joaquín para que cierre. No, yo no tengo una visión personal de por dónde puede ir los resultados de la comisión del Pacto de Toledo. No,
No sé exactamente en qué términos pueden moverse esas recomendaciones. Por un lado, el contexto, como decía antes, macrofinanciero en el que estamos inmersos y al que previsiblemente nos vamos a enfrentar en los próximos años es bastante exigente en términos del uso de los recursos públicos, ¿no? Hombre, por otro lado, yo creo que hemos recibido señales muy claras por una mayoría muy amplia del arco parlamentario en la dirección de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, ¿no? Con lo cual no me sorprendería o no me sorprenderá eventualmente en absoluto que se opte por la decisión de mantener ese poder adquisitivo, que, ojo, me parece absolutamente legítima, ¿eh? Y desde el Banco de España, por supuesto, no tenemos, en contra de lo que a veces uno lee por ahí, no tenemos nada absolutamente en contra de una decisión de este tipo, ¿no? Lo que sí es importante es que conforme se tomen decisiones que comporten un mayor nivel de gasto durante un periodo de tiempo potencialmente muy largo, al mismo tiempo, e idealmente de manera automática, se disponga de los recursos suficientes para financiar esas mayores exigencias de gasto. Y es lo que decía antes. Fijen ustedes, señores representantes de la soberanía popular, el nivel de generosidad de las pensiones es su decisión y es absolutamente legítima, pero dispongamos simultáneamente y de manera, creíble, cierta y estable los recursos necesarios para financiarlas. Pues nada, muchísimas gracias y ahora sí que ya cerramos el acto, que nos hemos alargado muchísimo. Y nada, Joaquín, adelante. Muchas gracias, Óscar, muchas gracias a todos los compañeros panelistas de Edad&Vida, a todos los participantes y al equipo de Edad&Vida que ha hecho posible esta reunión. Tomamos la palabra a don Óscar para visitarle un día y trasladarle pues, un poco nuestras preocupaciones y nuestras propuestas. Tienes que saber, Óscar, que estamos colaborando con el señor Carles Campuzano, que estaba en el Pacto de Toledo, y hemos hecho una serie de gestiones ya con sindicatos y COE para poder elaborar una propuesta para la promoción del tercer pilar, ¿no? Porque creemos, y de momento, además, estas primeras conversaciones que hemos tenido con UGT y Comisiones Obreras y COE, los tres están por la labor, que serían, digamos, los actores principales para llevar a cabo esto, ¿no? Que si quieres, pues trasladaremos y explicaremos con más detalle. Espero que haya sido útil gracias. Espero que haya sido útil este seminario. Estará la presentación y la grabación en vídeo en nuestra web a partir de mañana. Hemos estado hablando de forma virtual pues, de la atención médica a personas mayores infectadas, la situación de las residencias, los sistemas de protección de las residencias, la nutrición y la hidratación, la atención domiciliaria y la formación de cuidadores, y acabando con esta parte más financiera. Y nos queda ya para la semana próxima, el día 1 de octubre, a las 12:30, os anuncio que tendremos un webinar nuevo que será Nuevos cuidados, el papel transformador de la teleasistencia. Sin más, que tengáis un resto de día todos bueno y hasta pronto, si Dios quiere. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego.